Muy buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran hoy? Pues hoy ya estamos cumpliendo nuestra sexta semana de este módulo de negociación comercial y en la que evidentemente a lo largo de todo este recorrido hemos estado avanzando en cada uno de los elementos que componen el proceso de negociación, fundamentalmente aquel que se ha desarrollado en la Escuela de Negociación de Harvard y que representan los fundamentos de un nuevo estilo de negociación o que esa nueva metodología que procura que podamos alcanzar acuerdos que se cumplan en la práctica, acuerdos que se sientan y se perciban más equitativos y más justos, acuerdos que realmente lleguen a satisfacer las necesidades de las partes y que más allá de, de atravesar un procedimiento en donde normalmente las personas o los negociadores ceden a las presiones, a los engaños, ceden a las necesidades de urgencia. Lo que hemos estado revisando hasta ahora es una metodología para poder llegar a acuerdos de forma equitativa, eficaz y que realmente logren satisfacer los intereses y las necesidades de las partes involucradas. Es por ello que ya en las semanas anteriores hemos revisado todo lo que concierne a los elementos del método de negociación de Harvard, que fundamentalmente comenzamos con la separación del conflicto, del problema y de las personas, o la personalidad del negociador. Son dos cosas diferentes. Podemos plantearnos que el conflicto está en el asunto a negociar, más allá que el conflicto se trastoque a la personalidad o al temperamento de la figura del negociador. Separemos esos dos universos, que son dos cosas muy distintas, o en el mejor de los casos identifiquemos realmente dónde se centra el conflicto. Luego de ahí entendemos que el conflicto, más allá de las posturas iniciales, más allá de los intereses planteados por las partes, encontramos que en la profundidad de las posiciones o de las posturas o las primeras exigencias están realmente las necesidades, los gustos, los deseos, es decir, los verdaderos intereses de las partes. Y es ahí donde nosotros podemos sellar acuerdos que realmente se puedan llegar a una finalización y a un cumplimiento. Porque si solamente basamos un acuerdo en las posturas radicales o atrincheradas, luego en la ejecutabilidad del acuerdo quizás no sea tan eficaz como hubiésemos esperado o hubiésemos podido, porque no se satisface realmente el interés de las partes. Por eso es importante navegar en la profundidad de los intereses de las partes para entonces lograr un acuerdo viable, práctico y realmente que se pueda cumplir. A ello entonces, con esta identificación de intereses, debemos buscar todas las vías posibles para poder satisfacer esos intereses, todas las herramientas, todas las ideas que estén a nuestro alcance para llegar a la satisfacción de esos intereses. Y es ahí donde vimos en la semana anterior lo que era la generación de opciones, múltiples opciones que nos pueden dar como resultado, o antes de tomar una decisión definitiva, a la satisfacción de los intereses. Entonces ese acompañamiento de satisfacer los intereses con la multiplicidad de opciones es lo que nos puede abonar o seguir abonando para que podamos llegar a un acuerdo. Pero todavía la finalización o el cierre del acuerdo no está todavía definitivo, porque más allá de una variedad o un menú enriquecedor de opciones, es importante que aquellos
aquellas opciones que pueden satisfacer nuestros intereses o aquellos argumentos que encontramos para satisfacer nuestras posturas o nuestras peticiones o nuestras solicitudes dentro de la negociación, van a requerir un cuarto y último paso que nos dice la Escuela de Negociación de Harvard, que es insistir en que los criterios que hemos de utilizar para sostener nuestra negociación sean objetivos. Es decir, que encontremos una valoración justa, equitativa, prudente, viable, práctica, para sostener y mantener las opciones que hemos planteado en nuestra mesa de negociación. Y es así como llegamos a este cuarto paso dentro del método de Harvard, que nos habla en que hay que insistir en que los criterios que hayamos de utilizar sean objetivos. Y les pongo un ejemplo de qué pudiera ser un criterio objetivo. Imaginemos que somos un intermediario, un negociador, en medio de una relación de una compraventa de una finca. El comprador obviamente desea pagar lo menos posible por el precio de esa finca. El vendedor, por el contrario, quiere un precio elevado para poder generar mucho más ingreso por el precio de la finca. Cualquiera de los dos diría que el precio es justo porque atiende a las necesidades de ambos desde sus posiciones. Pero más allá de identificar las situaciones muy íntimas que pueda tener el comprador o el vendedor, de cuál debe ser el precio justo, una valoración objetiva o un criterio objetivo es aquel punto de referencia, independientemente de nuestra voluntad, independientemente de nuestro deseo, que hace ver que como tal es una valoración equitativa, prudente, eficaz y viable. Un criterio objetivo en medio de esta relación comercial de una compraventa de una finca pudiese ser el precio según un avalúo de cómo está el precio en el mercado. Sería un precio de referencia, un criterio objetivo, mas no es el precio determinante por el cual debe aceptar un comprador o el vendedor la transacción, sino que nos da luces de qué tan lejos o qué tan cerca estamos a un precio valor del mercado y si lo que estamos pretendiendo es lo más equitativo en esta relación. Yo puedo querer 1000 veces vender o comprar un bien, pero a ciencia cierta no sabemos si ese bien en el mercado, fuera de nuestras pretensiones, es objeto de una valoración legítima o es objeto de una valoración prudente. Porque a través del precio de referencia, a través de un precio de mercado, podemos determinar si el precio es más bajo del precio que pretendía comprar el comprador, adquirir el comprador. O también a través de este precio de mercado o el precio de referencia podemos valorar si el precio de venta es mucho más alto de lo que pretendía entregar o trasladar el vendedor. Entonces, más allá de una simple deseo o voluntad de querer establecer un precio del objeto de la compraventa, los criterios objetivos nos van a dar un punto de guía para saber si las pretensiones o las posiciones que queremos trazar son realmente equitativas, prácticas, viables, razonables dentro de la negociación. Es por ello que en todo proceso de negociación gira alrededor de lo que las partes desean aceptar. Siempre va a girar en lo que cada una de las partes está dispuesta a aceptar. Si no vamos por un precio demasiado elevado, uno de los dos va a decir que no.
O si nos vamos al piso, el vendedor tampoco va a aceptar, porque va a desvalorizar su bien. Entonces, no podemos perder de vista que siempre está pendiendo de un péndulo la voluntad. Sin embargo, a pesar de que la negociación es voluntariosa, porque nadie está obligado a llevar a cabo el proceso, no es menos cierto que no podemos dejarlo todo al simple querer y querer de las partes. Porque habrán situaciones en donde necesitamos una referencia que realmente nos dé luces si aquello que estamos realizando es cónsono con la realidad, es accesible a las partes y si realmente es equitativo o justo. Es en ese sentido que sería muy poco probable que una negociación sea eficiente o amistosa si solamente se contraponen en la voluntad de las partes involucradas. Si solamente limitamos la negociación a lo que quiere uno o a lo que quiere el otro, o a lo que no quiere uno o a lo que no quiere el otro, pues simplemente pues nos estamos limitando a los simples quereres, pero la negociación involucra muchos más puntos de referencia lícitos, legítimos, que nos pueden orientar si estamos llegando a un acuerdo justo y razonable. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, pues voy a ponerle una situación que estamos viviendo, observen las noticias que han ocurrido. Más allá de establecer a través de una ley los tiempos para fijar una moratoria en beneficio de los cuentavientes del sector bancario, en donde puedan dejar de pagar lo que son los intereses de los préstamos, se ha dejado a discreción del sector bancario la concesión de un tiempo de gracia para esos cuentavientes. Pero ese tiempo de gracia para los cuentavientes, que sería la moratoria en la que puedes dejar de pagar tus obligaciones sin que te ejecuten el contrato, lo han decidido dejar a la libre voluntad de las partes. ¿Quiénes son las partes? El banco y el cliente, el cuentaviente. Una vez que superemos la crisis de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, y estemos en plena vigencia unilateral del periodo de moratoria, ¿qué creen que pueda pasar? ¿Qué creen? ¿Realmente es objetivo la discrecionalidad que tenga un sector, es decir, una de las partes? Por ejemplo, en este caso, en las relaciones de contratos bancarios en medio de esta pandemia, ¿es equitativo, es objetivo dejar la discrecionalidad en el sector banco de cuánto tiempo debe durar la moratoria? ¿O hubiese sido más objetivo el establecer una ley en donde se fija un tiempo, un término por ley, objetivamente conocido por todos, y que todos hubiésemos acatado a lo que dice la ley? Esto es un ejemplo de cuando se puede distinguir un criterio objetivo. Por ejemplo, una ley que hubiese aprobado el periodo de moratoria era de obligatorio cumplimiento para todos, tanto cuentavientes como banco. Pero al no existir esta ley, no existe un criterio objetivo en el cual se pudiera apoyar los bancos y los cuentavientes para respetar esa relación jurídica del contrato. Ahí observamos, pues, que simplemente en esta relación de negociación de los contratos bancarios en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, va a estar a discreción de la voluntad de una de las partes, en este caso del sector bancario. Los cuentavientes simplemente tendrán que esperar la buena voluntad de los bancos. Ahora, ¿esto es prudente, esto es real, esto es adecuado? Pues el tiempo nos dirá
el tiempo nos dará la razón o no nos la dará. Ahora mismo es muy prematuro eh, pronosticar qué va a ocurrir de aquí al final del año, pero es un ejemplo palpable de lo que está pasando. Es necesario utilizar los criterios objetivos. Es necesario comprometerse a lograr una solución basada en principios y no en presiones. Las presiones nos obligan o nos llevan a aceptar las condiciones de una negociación quizás apresurada, con el consentimiento que queremos, pero apresuradamente. Y quizás no sea el mejor resultado. Es vital concentrarse en que los méritos del problema no dependa del temple de las partes, de la fuerza que tengan las partes. En este ejemplo que le estoy citando de la negociación de una moratoria para los préstamos bancarios, deberá depender únicamente de la fuerza negociadora que tenga una de las partes, en este caso el sector bancario. ¿Qué tanta fuerza de negociación tiene un cuentaviente de forma unilateral frente a una institución bancaria? Le es dable, le es factible, le es legítimo al cuentaviente invocar la discrecionalidad y buena fe del banco. ¿Es realmente la buena fe del banco un criterio objetivo? Piénsenlo, analicémoslo. ¿Realmente la buena fe de una de las partes se puede considerar como un criterio objetivo? ¿O depende realmente de la subjetividad y de la discrecionalidad? Ser abierto a las razones y cerrado a las amenazas. Busquemos razones, busquemos fundamentos, todos los posibles, todo lo que podamos invocar. Pero ante las amenazas, ante las presiones, no cedamos tan prematuramente. O no ceda usted como negociador tan prematuramente. A veces nos apoderamos de la emoción del miedo. A veces nos apoderamos de la emoción de la inseguridad. Pero más allá de esa emoción que puede ser pasajera, están permanentes criterios y fundamentos justos, legales, empíricos, reales, que pueden doblegar nuestra emoción de miedo o inseguridad. Cuando invocamos a un criterio objetivo, recuperamos la seguridad y se nos acaba el temor, porque el criterio objetivo es de conocimiento y es de ordenanza hasta ciertamente para todos. Por ejemplo, una ley. Una ley es un criterio objetivo. Un reglamento es un criterio objetivo. Una costumbre es un criterio objetivo también, porque todos estamos basados en un comportamiento repetitivo y conocido por todos. Aleguemos una costumbre. Un criterio objetivo es algo que podamos verificar y comprobar sin dudas razonables, sin que haya espacio a una duda razonable. De eso se trata el criterio objetivo. Y cuando lo hacemos basado en razones, en fundamento y razonamiento, más fuerte será nuestra postura o nuestras opciones para respaldar esos intereses. No hay que acceder a la amenaza. Hay que contener la amenaza con estos principios de forma objetiva que la van a minorizar. Ahora bien, mientras más criterios de equidad, de eficiencia, de respaldo científico puede aducir en el caso o en el punto de conflicto o en el punto de negociación, será más probable
que se logre un acuerdo final que sea prudente y equitativo. Mientras más hagamos referencia a elementos científicos, a elementos eficientes y equitativos, más cercano será un acuerdo satisfactorio para las partes. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, para poder identificar los criterios objetivos, es importante que el criterio sea independiente a la voluntad de las partes y además sea legítimo y pragmático, que sea práctico en la solución al problema. No puede ser una solución que sea inocua o caprichosa, sino que realmente confrontando con la realidad del problema, ese criterio nos está dando una solución viable y también que sea legítima. Los criterios objetivos deben de ser independientes a la voluntad, es decir, no podemos basarlo solamente en la buena fe, aunque hay que actuar de buena fe en la negociación. Nosotros tenemos que actuar de buena fe, pero no podemos enajenar los puntos importantes de la decisión a la simple voluntad de una de las partes, porque la voluntad de una de las partes o la voluntad unilateral de una de las partes se va a inclinar más a sus intereses. Y es viable y es más objetivo y veraz que esa identificación de criterios la podamos compartir, la podamos debatir, la podamos discutir, la podamos confrontar entre los dos y cada una de las dos partes, cada uno de los dos negociadores podemos determinar si es justo o no. Si ese criterio es justo o no es justo. ¿Es equitativo o no es equitativo? Y el otro elemento también para identificar que el criterio sea objetivo es los procedimientos equitativos. Tomemos las decisiones en conjunto. No deleguemos única y exclusivamente a una de las partes la decisión total y final del acuerdo. Hagámoslo en conjunto, considerando los intereses de uno y los intereses propios. Que el procedimiento de llegar a la decisión final sea equitativo entre los dos. Por ejemplo, dicen el caso de dos niños que tienen solamente un bizcocho. Uno de ellos parte el bizcocho, pero el que parte no es el que escoge la mitad que cortó. Establezcamos en el procedimiento quién decide partir el bizcocho y quién decide escoger las dos partes que resultan de la división. Entonces, es viable que si me toca a mí cortar la decisión, el bizcocho, por ejemplo, yo le dé a usted la oportunidad de escoger cuál de los dos pedazos de la mitad o los dos pedazos restantes prefiere usted. Entonces, al negociar el procedimiento, también estamos estableciendo formas equitativas, prudentes, prácticas para llegar al acuerdo. Y es así en donde es un camino en conjunto en que las partes tienen que definir y tienen que debatir sobre cuáles pueden ser los criterios a utilizar. Si se trata del reclamo de un auto porque sufrió un accidente y fue pérdida total, bueno, ¿qué dice el contrato? Es un criterio objetivo en cuanto al reclamo. ¿Qué es lo que va a decidir un juez si lo llevamos ante una autoridad judicial y es el juez que va a decidir la resolución o la sentencia? Es otro criterio objetivo. Entonces, los criterios objetivos son aquellos mecanismos que nos pueden revestir de elementos de juicios fundamentados y que nos hacen entender que la negociación que estamos llevando a cabo es lo más justa y equitativa posible.
Para esto entonces debemos realizar 3 pasos en conjunto con la otra parte. Primero, formule cada aspecto como una búsqueda en común de criterios objetivos. Así como hicimos con las opciones, de buscar varias opciones. Así también, de igual manera, busquemos una pluralidad de criterios objetivos que respalden esas opciones. Y que la búsqueda sea en conjunto, que la búsqueda sea de forma cooperativa entre los dos negociadores. Ser siempre razonable y escuchar razones. No podemos solamente cerrarnos a nuestros argumentos o simplemente cerrarnos a nuestros criterios. Escuchemos también en los criterios que puedan tener la otra parte y además buscar que sean dentro de la razonabilidad del momento, frente a las circunstancias del momento, frente al contexto. Si es razonable, es viable. Si es viable, puede ser práctico. Y si es práctico, puede llegar a la solución del problema. Entonces, un segundo paso es que mantengamos los elementos de razonabilidad, de raciocinio, y siempre escuchar y ser abierto a las razones o argumentos que pueden aflorar dentro de la mesa de negociación. Y tercer paso, en la búsqueda de los criterios objetivos, es que nunca, pero nunca, ceda ante la presión ni las amenazas. Solo ante los principios y razonamientos. No cedamos a la presión, no cedamos a la amenaza, no cedamos a la intimidación, al engaño, no cedamos al miedo, ni cedamos a la inseguridad. Es decir, no tomemos decisiones cruciales e importantes basado en miedo, presión, amenaza, intriga, engaño, etc. Confrontemos cada uno de estos escollos u obstáculos en la negociación solo cuando estemos frente a principios reales, viables y legítimos. Principios que realmente dan una impresión y una percepción de que el acuerdo es lo más justo y equitativo para ambos. Bueno, de esta manera y con la debida formulación de lo que ya hoy concluimos, los 4 pasos del método de Harvard, que son los claves, vamos a dejarles una próxima asignación para la siguiente semana y dentro de unos breves minutos pues nos vamos a contactar nuevamente. Pero quería aprovechar este momento de utilizar esta temática de los criterios objetivos en lo que estamos viviendo, en lo que estamos confrontando y tratando de superar este momento tan difícil que es la crisis del COVID-19. Y analicemos un poco esta situación. Nosotros como ciudadanos ya estamos sintiendo un poco la presión, el agobio y las sensaciones abrumadoras de lo que pesa esta cuarentena. Las restricciones en la movilidad, de no poder disponer tampoco de un ingreso para aquellos que han perdido sus empleos. Y lo que queremos es que esto termine lo más pronto posible. Pero ¿cuándo es el momento más indicado? Porque también sabemos que si abrimos automáticamente y de forma abrupta la cuarentena, corremos el riesgo quizás de que el COVID repunte y empeore la situación. Entonces, la asignación y el ejercicio que quiero
que planteemos es este. Hay dos posiciones frente a un tema en particular. Miremos el espectro general, ¿no?, que estamos teniendo hoy en día. Por un lado, las posiciones del sector económico, el sector empresarial, que quiere que ya la reactivación de la economía y de las actividades económicas se dé de una vez para poder generar ingresos, porque la situación también está preocupante. Pero por el otro, el gobierno dice, nuestra posición es que nosotros no podemos permitirnos que colapse el sistema de salud, porque donde abramos la cuarentena, corremos el riesgo que el COVID recupere el terreno que ha perdido con la cuarentena y se nos disparen los casos y se nos disparen los fallecimientos. Si usted fuera parte del equipo asesor, ¿qué criterios objetivos considera usted que le pudiera recomendar? No solamente a las autoridades y a todos nosotros los involucrados, sino a la familia o a la persona más cercana a usted. ¿Qué criterios objetivos identifica usted para lograr que la cuarentena se levante? ¿Qué criterios objetivos basaría usted la decisión de levantar la cuarentena? Es una encrucijada que está entre el sector económico, el sector empresarial y el gobierno. La posición del sector empresarial es: reactivemos ya las actividades económicas. La posición del gobierno es: no podemos permitirnos que el sistema de salud colapse. ¿Qué criterios objetivos encontraría usted para precisamente llegar a un acuerdo y que sintamos que es justo y equitativo? Esa es la asignación para ustedes. Tenemos toda una semana para pensarlo, para debatirlo, y me gustaría que la próxima semana, junto con todos los elementos que hemos discutido durante estas 6 semanas, hagamos un foro y debatamos todos estos elementos, y que nos ayudarán entonces a hacer una estructura de nuestro rol negociador y plantearnos una estrategia de negociación. Bueno, muchachos, por el momento para mí ha sido un placer nuevamente encontrarme con ustedes, contactarme con ustedes, y nuevamente será placentero pues volver a encontrarnos por esta vía a la misma hora la próxima clase. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.